y pueden apagar su cámara. Bien, estamos viendo las escalas de temperaturas. Nuevamente en este dibujo, nada más dejé esos valores de temperaturas. Las temperaturas, el 0 y el 100, que le puso Celsius a sus escalas, a su escala. 32 y 212, que le puso Fahrenheit a su escala, de acuerdo a la congelación del agua y a la ebullición del agua. Y también dejé la mínima temperatura posible en la escala centígrada, que es menos 273, y la mínima temperatura posible en la escala Fahrenheit, que es menos 460. Pero quiero mencionar lo siguiente. Y voy a hacer lo siguiente. Cuando lo hizo Kelvin y Rankine, en aquel entonces, probablemente la mínima posible que ellos midieron en aquel entonces, por cierto, permíteme un momento, déjenme. Permíteme. No, sí estaba bien. La mínima posible que ellos midieron en aquel entonces, a lo mejor estaban por acá. No era menos 273 lo que midió lo que midió Kelvin en aquel entonces. Era un valor por acá, mucho más arriba. Y Fahrenheit, Rankine, no midió menos 460. Seguramente midió un valor mucho más arriba. Y cuando midieron esto, entonces Kelvin en aquel entonces puso su cero aquí. Kelvin puso su cero por aquí. Y Rankine también puso su cero acá. Pero ¿qué sucedió con el tiempo? ¿Qué creen que sucedió con el tiempo? Encontraron que no era tan bajo como debería ser, porque sí encontraron números negativos en su escala de temperatura. Tal vez necesita acercarse o hablar más fuerte porque no le escucho bien. Vuelvo a repetir. ¿Ya se escucha chido? ¿Perdón? Bueno, que sí, ya se escucha bien. Un poco mejor, pero un poco más fuerte. Yo trato de hablar fuerte y estoy hablando fuerte precisamente para que me puedan escuchar bien. Correcto. Decía que con el pasar del tiempo descubrieron que era
posible que hubiera temperaturas mucho más bajas Así en es, su escala de temperaturas. sí. Y por lo tanto, Y pues es todo lo que sé. Y por lo tanto, pues en las escalas de temperatura, pues le tuvieron que tuvieron que ponerle números negativos. no, 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 no eso, no. No, vamos a decir que en aquel entonces Kelvin midió como la mínima tal vez la mínima que midió era, vamos a decir, menos menos 100. Y vamos a decir que la mínima que midió Fahrenheit vamos a poner también menos 100. Tal vez esos fueron los valores mínimos que ellos midieron en aquel entonces. Pero como lo acaba de decir usted, con el tiempo se encontró que se podía lograr temperaturas más bajas que esas, que menos 100. Y cuando se midieron temperaturas más bajas, entonces vamos a decir, si tiempo después se logró medir una temperatura más baja de menos 200, le estoy poniendo el mismo valor, pero en realidad es más grande. Vamos bien, acá vamos a suponer que era menos 200. Después se encontró una temperatura más baja, menos 300 acá. Oh, ¿qué hice? Okay. Y entonces, los ceros de Kelvin y Rankine se tuvieron que bajar. Se tuvieron que bajar el cero de Kelvin y Rankine de acuerdo a la temperatura más baja que se estaba midiendo ahora. Y así transcurrió el tiempo y cada vez se logró medir temperaturas más bajas. Así que el cero absoluto fue bajando, tanto en la escala Kelvin como en la escala Rankine. Se tuvo que ir bajando el cero absoluto porque se encontraban temperaturas más bajas cada vez. Desde hace ya muchos años ya no se ha logrado bajar la temperatura mínima de este valor de menos 273, que en realidad la estoy poniendo redondeada, es como menos 273.14, algo así, no recuerdo bien, con decimales. Y Punto 4, y en grados Fahrenheit, en lugar de menos 460 con decimales, es de menos 459.80 y tantos o 90 y tantos, no me acuerdo. Ya no se ha logrado medir temperaturas más bajas que estas desde hace ya muchos años. Así que el cero absoluto de la escala Kelvin y de la escala Rankine ya no se ha movido y corresponde a estas mínimas que hasta la actualidad se consideran como las más bajas que se pueden lograr. Pero repito, anteriormente la mínima posible fue bajando. ¿Y por qué razón creen que fue bajando la mínima posible?
¿Por qué creen que se fue encontrando temperaturas más bajas? Muy simple, muy obvio. ¿Por qué creen? ¿No se les ocurre? Porque se había medido. No lo escuché bien. Porque, porque se habían medido. No lo está diciendo claramente, o sea, correctamente. ¿Cómo que se habían medido? ¿O que se habían medido mal? No. No, es muy obvio. ¿Por qué? ¿Por qué razón con el tiempo se fueron midiendo temperaturas más bajas? Es obvio. Mejor tecnología para medir. Mejor tecnología. A medida que hubo mayor desarrollo de tecnología, mayor precisión o tecnología para poder enfriar una sustancia más y más y más, entonces se han logrado medir temperaturas más bajas. Mejor tecnología. Por esa razón fue bajando la mínima posible y por lo tanto el cero de las escalas absolutas. Se fue bajando. Pero repito, desde hace ya muchos años ya no se ha logrado bajar de esta mínima posible y desde entonces el cero absoluto ya no se tiene que modificar. Y se le llaman así cero absoluto. El cero absoluto de Kelvin corresponde a menos 273 centígrados y el cero absoluto de Rankine corresponde a menos 460 de Fahrenheit. Desde hace ya muchos años. ¿Quién sabe si en el futuro se desarrolle otra tecnología mucho mejor y tal vez se puedan enfriar más las sustancias? Pero aparentemente ya se ha logrado llegar a la temperatura más baja que se puede enfriar. Aparentemente ya es la más baja. Ya no hay más abajo. Aparentemente. Y eso es lo que se considera hasta ahora como la más baja posible o la mínima posible. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta, comentario? Todo bien, profe, todo claro. Yo tengo una. ¿Cuál era, Dígame. a ver, cuál era la principal razón por la que quisieran reacomodar las escalas de temperatura? ¿Cuál era el objetivo? ¿El cero absoluto? ¿Cuál es el motivo del cero absoluto? Más Para bien, ok, para sí, poder tener escalas en Kelvin que ya no tuvieran valores negativos. Porque si se llega a obtener temperaturas más bajas que estas, entonces, si no se mueve el cero absoluto, entonces también habría valores negativos en Kelvin y en Rankine. Ya lo borré, pero ok, lo voy a volver a poner. Por ejemplo, si esta era la mínima posible y el cero absoluto era este, entonces a partir de este cero absoluto, si no se movía este cero absoluto, entonces habría temperaturas negativas en Kelvin hacia abajo. Lo mismo en la escala Rankine. Si no se movía este cero absoluto, habría temperaturas negativas hacia abajo. Por eso se tiene que mover el cero absoluto, para
de acuerdo a la mínima, tiene que moverse el cero absoluto para que la escala Kelvin y la escala Rankine ya no tengan temperaturas negativas. ¿Quedó entendido, jóvenes? El que hizo la pregunta. Esa es la razón por la cual se tiene que mover el cero absoluto. Sí, profe, ya no hay dudas. Muchas gracias. Bien. ¿Cómo convertimos centígrados a Kelvin? Por ejemplo, 100 centígrados, ¿cuántos Kelvin son? ¿Cómo lo convertimos? 373. O bien, primero 0 centígrados, ¿cómo lo convertimos a Kelvin? Sumándole Sumándole 273. 273. Le sumamos 273. Le sumamos 273. Y ahí está. Y 100 centígrados, ¿cómo lo convertimos a Kelvin? Sumándole 233. Le sumamos Serían 273, por lo tanto, 300. sería 373. Así como acá. ¿Cómo convertimos 32 Fahrenheit a Rankine? Multiplicando por 1.8 y sumándole No, 32. no. No, sumándole Rankine. 460. Sumándole 460. ¿Quién dijo esa De mamada? Fahrenheit a Rankine. Le sumamos 460 a 32 y nos queda 492. Y para convertir 212 Fahrenheit, por eso es el mínimo posible. O sea, al 0 y al 100 le sumamos 273. Sin el negativo se le suma 273 divisiones. Porque a partir del 0 para abajo hay 273 divisiones. Por eso se le suman 273. Entonces a 32 le sumamos 460 y queda 492. A 212 le sumamos 460 y quedan 672. ¿De acuerdo? Y digamos que por aquí quedaría el 0 Fahrenheit. Y si aquí es 0 Fahrenheit, ¿cuántos Rankine serían? 460. 460. Pero para esos Fahrenheit, ahora queremos saber cuánto corresponde acá en centígrados y cuánto en Kelvin. Es decir, tendríamos que convertir los 0 Fahrenheit a centígrados. Fahrenheit a centígrados. Bueno, estas son las ecuaciones. Esta es la que mencionamos ahorita. Para convertir centígrados a Kelvin, le sumamos 273. Para convertir Fahrenheit a Rankine, le sumamos 460. Si queremos convertir centígrados a Fahrenheit, multiplicamos por 1.8 y le sumamos 32. Pero si es al revés, queremos convertir Fahrenheit a centígrados, entonces tenemos que despejar de aquí. ¿Y despejado cómo quedaría? Fahrenheit. Menos 32 entre 1.8. Exactamente. Exactamente. Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Para convertirlo a grados centígrados. Exactamente. Bueno, aquí les muestro estos cálculos. Por ejemplo, temperatura Fahrenheit, 0 grados Fahrenheit. Entonces, si usamos esta ecuación, sustituimos temperatura Fahrenheit, 0, y lo convertimos a Rankine. A 0 Fahrenheit le sumamos 460 y quedan 460 Rankine. Pero aquí está la ecuación ya despejado para temperatura centígrada. Sustituimos 0 Fahrenheit menos 32 entre 1.8 y nos queda menos 17.8 grados centígrados. Entonces,
Esa es la temperatura que corresponde aquí. Para 0 Fahrenheit, corresponde aquí menos 17.8. Y ahora, ¿cuántos Kelvin serían aquí? Le sumamos 273. Le sumamos 273. Es decir, ahora sustituimos los centígrados menos 17.8, le sumamos 273 y quedan 255.2 grados Kelvin. Y esa es la temperatura que corresponde aquí. 255.2. ¿Sí quedó entendido, jóvenes? Sí, profe. Por ejemplo, si dijéramos si yo dijera una temperatura de 50 grados centígrados, una temperatura de 50 grados centígrados, ¿qué temperatura corresponde? ¿Qué temperatura correspondería? Bueno, voy a poner esto. Voy a poner una línea. ¿Qué temperatura correspondería aquí a las otras tres escalas? Es decir, 50 grados centígrados, convertirlo a Kelvin, a Fahrenheit y a Rankine. O si dijéramos, vamos a decir, 50 Fahrenheit, 50 Fahrenheit, convertirlo a Rankine, pero también convertirlo a centígrados y a Kelvin. Pues simplemente hay que usar esas tres ecuaciones. Son 4 escalas. Con el valor de una escala se calculan las otras 3. Con las 3 ecuaciones. Eso es muy simple, muy básico. Es de primaria, de secundaria o de prepa. No lo voy a hacer. Aquí les mostré a manera de ejemplo el cómo estoy usando las ecuaciones para convertir 0 grados Fahrenheit a las otras 3. 0 grados Fahrenheit, usando esta primera ecuación, 460 Rankine, usando esta segunda ecuación, menos 17.8 centígrados, y usando esta tercera ecuación, 255.2 Kelvin. O sea, con el valor de una escala se calculan las otras 3. Es muy sencillo, usando las 3 ecuaciones. Ustedes pueden practicar y les recomiendo practicar. Es muy sencillo. Como ingenieros necesitan aprender a convertir una temperatura, la temperatura de una escala, a las otras 3 escalas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo bien. No, ninguna. Ahora les voy a hablar brevemente sobre medidores de temperatura. No es objetivo de la clase ver en detalle los diferentes medidores de temperatura, pero sí es necesario para esta clase que tengan una idea
¿De qué tipo de medidores de temperaturas existen? ¿Qué medidores de temperatura se han inventado? De hecho, se han inventado muy diversos tipos de medidores. Algunos no han prosperado porque o resultan muy caros o son muy poco precisos, o las dos cosas. Así que solamente voy a mencionar los medidores más utilizados. Y voy a mencionar algunas de sus características más importantes. ¿En base a qué debe de funcionar un medidor de temperatura? ¿En base a qué creen que debe funcionar un medidor de temperatura? Por ejemplo, los de mercurio trabajan bajo el principio de dilatación de los cuerpos. Así es. En otras palabras, para decirlo más preciso, en base a un fenómeno físico. Un fenómeno físico sensible a la temperatura. Por ejemplo, como le acaba de mencionar, el termómetro de mercurio se basa en el cambio de volumen del mercurio, el cómo cambia el volumen del mercurio al cambiar la temperatura. Es un fenómeno físico. Entonces, los medidores de temperatura utilizan un fenómeno físico sensible a la temperatura. En otras palabras, se trata de convertir el equivalente de un fenómeno físico a temperatura. Ese es el principio de funcionamiento de los medidores de temperatura. Y aquí lo dice. Se diseña mediante un fenómeno físico sensible al cambio de temperatura de una sustancia. Y después se calibra a la escala relativa deseada de acuerdo a los dos patrones seleccionados. O sea, se tiene que calibrar con la ebullición, se tiene que calibrar con la ebullición del agua y la congelación del agua, ya sea para la escala centígrada o la escala Fahrenheit. Es decir, con el 0 y el 100 o con el 32 y el 212. ¿Qué fenómenos físicos son los más empleados para los medidores? Hay 4 fenómenos físicos. Aquí nada más puse 3, por cierto. Ya les mencionaré el cuarto. El primero es el volumen de líquidos. Es el fenómeno físico más sencillo. Y por lo tanto es el medidor de temperatura más sencillo. Pero también se utiliza el volumen de sólidos. O sea, el volumen de los líquidos cambia con la temperatura. Pero también el volumen de los sólidos cambia con la temperatura. Es menos sensible el volumen de sólidos que el volumen de líquidos, pero sí cambia la temperatura. Cuando cambia el volumen de líquidos, cuando cambia el volumen de líquidos o sólidos, ¿cómo se les llama? Un aumento de volumen a consecuencia de un aumento de temperatura. Dilatación. Dilatación. ¿Y cómo se le llama a la disminución de volumen debido a una disminución de temperatura? Contracción. Contracción. Bueno, ese es el fenómeno físico que se utilizaría. Puede ser usando un líquido o usando un sólido. Y un tercero, más complejo, un fenómeno físico un poquito más complejo de entender, es la resistencia eléctrica de los metales. Está comprobado que la resistencia eléctrica de los metales cambia con la temperatura. Y entonces se calibra
la resistencia eléctrica se calibra para convertirla a temperatura. Es proporcional al cambio de temperatura, ¿no? Así es proporcional al cambio de temperatura. Entonces eso es lo que se calibra. El primer medidor que se basa en el volumen de líquidos, por cierto, recuerden que les había mencionado ya que desde que se inventó el primer medidor, cuando Celsius y Fahrenheit empezaron, tal vez ellos no fueron los primeros inventores, pero es el diseño más simple de un medidor de temperatura, el que se basa en el volumen de líquidos. Y es el que el que les mostré en este dibujo. Y desde entonces a los medidores de temperaturas se les da el nombre de termómetros. Ya les dije por qué. Termómetro, medidor de calor. Originalmente se le llamó así, termómetro, medidor de calor. Erróneamente, pero así se quedó el nombre. Y se le sigue llamando igual. Termo, calor, metro, medidor. Y así se quedó el nombre. Entonces, el primer medidor es el llamado termómetro de líquido. Se emplea un líquido contenido en un tubo delgado y sellado al vacío. El volumen del líquido aumenta, dilatación o disminuye, contracción, al calentarse o enfriarse respectivamente. Ese es el fenómeno físico que se utiliza para el termómetro del líquido. En general se le dice del líquido, puede ser cualquier líquido. Sin embargo, hay ciertos detalles por lo cual es importante el tipo de líquido que se utiliza. Y el mejor líquido que se puede usar para que sea más preciso es el mercurio. Pero puede ser un termómetro de agua o con aceite o con cualquier líquido que se quiera. Pero es más preciso con mercurio. Los termómetros de mercurio son más precisos que los de agua. Pueden encontrar termómetros de agua que son mucho más baratos porque el mercurio es más caro, pero son menos precisos los de agua. De hecho, Oiga, profe, sí, perdón, aquí otra vez. apaguen su micrófono, se escuchan unos perros. Ok, cuando tenemos clases presenciales, yo tengo unos medidores ahí en la escuela y se los muestro. Aparte del termómetro de líquido, les muestro uno de mercurio y les muestro uno de agua, inclusive. Es más, aquí tengo uno. Ahorita ya al final que vaya a dejar de compartir pantalla se los muestro. Aunque tal vez no alcancen a ver bien así, mostrándoselos. Pero es el termómetro más común. Seguramente lo conocen. La mayoría de la gente compra un termómetro de mercurio para medir la temperatura del cuerpo para cuando los niños puedan tener fiebre o incluso los adultos, ¿verdad? Para medir la temperatura del cuerpo, son termómetros de mercurio el más común. El que ya les había platicado en este dibujo. Profe, ¿Sí? el coeficiente del mercurio, el coeficiente de calor específico del mercurio es muy bajo, ¿no? No quisiera hablar sobre el coeficiente, lo que usted acaba de decir de coeficiente de calor específico. No quisiera hablar sobre eso. Ok. Ahorita no es importante hablar sobre eso. Y no quiero abundar en muchos detalles que no es parte de la materia, abundar en detalles. Ahorita nada más es para que sepan y tengan una idea
de qué medidores de temperaturas existen. El termómetro de líquido, ese termómetro de líquido es muy frágil porque tiene que fabricarse un tubito de vidrio de diámetro muy pequeño en su interior. Y aunque tiene el material que lo protege por fuera, aún así es frágil. Comúnmente nada más se utilizaría para medir temperatura en el aire ambiente o temperaturas de líquidos en recipientes abiertos, donde el bulbo, recuerden que la parte sensible del medidor es lo que se le llama el bulbo, esta parte de abajo. Si el bulbo está en contacto con el aire ambiente, mide la temperatura del aire ambiente. O sea, el líquido que está dentro del medidor, el líquido se equilibra su temperatura con la temperatura que se va a medir. Entonces, si el bulbo está en contacto con el aire ambiente, la temperatura del líquido va a ser igual a la temperatura del aire ambiente. Se equilibra a la temperatura del aire ambiente. Y es la que medimos. Si sumergimos el bulbo en agua caliente, entonces la temperatura del líquido se equilibra a la temperatura del agua caliente y esa es la que mediríamos. Claro, en base a la temperatura, el líquido se dilata o se contrae. Pero es muy frágil el medidor. Entonces solamente se utilizaría para temperatura del aire ambiente o para temperaturas de líquidos en recipientes abiertos a la atmósfera. ¿A qué me refiero? A que este medidor sería muy difícil usarlo para medir temperaturas así en recipientes cerrados, ya sea sistemas cerrados de fluidos confinados en sistemas cerrados o de fluidos confinados en sistemas abiertos. Porque ¿cómo meteríamos el bulbo para medir la temperatura de ese fluido? Tendríamos que hacer un orificio en las paredes y meter el bulbo por ese orificio para poder medir la temperatura del fluido. Resulta complicado. Por esa razón, el termómetro de líquido, podemos decir que no nos sirve termodinámicamente, porque termodinámicamente queremos conocer la temperatura de fluidos confinados. Ya sea la temperatura del fluido confinado aquí en un sistema cerrado o dentro de un sistema abierto, tanto aquí en su interior como también la temperatura a la cual está entrando y la temperatura a la cual está saliendo. O sea, habría que meter el medidor aquí, en la entrada y en la salida. Poner medidores de temperatura en la entrada y en la salida para medir la temperatura del fluido, para saber si está cambiando cuando pasa por su interior. Entonces resulta complicado utilizar un termómetro de líquido para esos casos que nos interesa termodinámicamente. Entonces, el termómetro de líquido no es muy adecuado, no es adecuado para ingeniería, podemos decir. Para ingeniería no es adecuado. Aunque sí se ha llegado a utilizar, con un poquito de maña, sí podemos hacer un orificio en las paredes y meter el bulbo para medir la temperatura del fluido, pero hay que sellar para que no haya fugas donde meter por el orificio, o sea, que entre el bulbo, pero que no se tengan fugas. Sí se ha logrado hacer eso, pero aún así es muy delicado el medidor. Y tiene otras desventajas, pero no quiero abundar en eso. O bien, más adelante les voy a mencionar algo más, después de mencionar el siguiente. El siguiente medidor se basa en el volumen de sólidos. Es decir, que un sólido al calentarse se dilata y al enfriarse se contrae.
Y ese es el termómetro. En lugar de llamarle termómetro de sólido, como acá le llaman termómetro de líquido, se le conoce como termómetro bimetálico. ¿Y qué entienden por bimetálico? Es muy obvio. Se constituye de dos metales. Así es, bimetálico, de dos metales. En realidad se utilizan dos sólidos diferentes, dos sólidos metálicos diferentes. Se utilizan dos laminitas en forma de láminas, los sólidos en forma de láminas. O sea, una lámina es una placa delgada, dos plaquitas muy delgadas, pegadas, dos láminas metálicas de materiales diferentes. Y aquí dice, se emplea dos láminas delgadas de diferente material, totalmente unidas, o sea, pegadas. Las láminas se dilatan o se contraen una más que la otra. Por ser de diferente material, se dilatan y se contraen diferente al calentarse o enfriarse respectivamente. Y aquí sí me llevaría tiempo explicarles y mostrarles cómo es el diseño. Seguramente, si buscan en internet, pueden encontrar dibujos de cómo es el termómetro metálico y les recomiendo que lo hagan. No quiero perder tiempo en esto porque no es parte de la clase ver en detalle cómo es. Es más caro que un termómetro de líquido, pero es más preciso y tiene sus ventajas respecto al termómetro de líquido. Y no es tan frágil como el termómetro de líquido. Y ese es el más utilizado para cuestión industrial. Para poder medir las temperaturas de fluidos confinados, se hace un orificio en las paredes y se mete el termómetro metálico. El termómetro metálico también tiene bulbo, entonces se mete el bulbo. Por cierto, cuando digo que se mete el bulbo, el resto del medidor tiene que quedar fuera, porque acá afuera vamos a hacer la lectura. Entonces, lo único que se mete es el bulbo, pero la parte donde está la escala del medidor debe quedar fuera para poder hacer la lectura. Es obvio. Ese es el medidor de temperatura más utilizado en ingeniería para medir temperaturas de fluidos confinados. Más utilizado en tipo industrial, por decirlo así. En la industria. Es el más utilizado. Es el más apropiado. Más caro que el termómetro de líquido, pero tiene más larga vida porque los de líquidos, por lo frágil, se llegan a quebrar. Tiene más larga vida, más preciso, más sensible, pero más caros. El tercer medidor, resistencia eléctrica, usa el fenómeno físico de la resistencia eléctrica de los metales y se le llama termopar. A este no se le puso el nombre de termómetro, aunque sí empieza con la palabra termo. Par, porque también utiliza dos pares, o sea, utiliza un par, pero en este caso, en lugar de un par de láminas, utiliza un par de alambres. También es un bimetálico, nada más que es un bimetálico diferente. Este bimetálico utiliza dos láminas de metales diferentes, mientras que el termopar utiliza dos alambres
de metales diferentes. Alambres. El bimetálico usa láminas. El termopar, 2 alambres. Se emplea 2 alambres de diferente material unidos en un extremo. Nada más se unen, se pegan en un solo extremo. En cambio, las láminas se pegan totalmente, las 2 láminas, totalmente. No en un extremo. Se produce un diferencial de corriente eléctrica desde un extremo libre al otro cuando el extremo unido se calienta o se enfría. Este fenómeno físico seguramente lo han experimentado cuando tocan alguna pieza metálica y sienten como una pequeña descarga eléctrica. Seguramente lo han experimentado alguna vez. ¿Cómo dicen cuando sucede eso? ¿Qué expresión usan cuando sucede eso? ¿Alguien puede decirme? No estoy seguro. ¿Perdón? Que es un toque. Que nos dio un toque. ¿Sí? Así es una expresión que se usa cuando dicen, me dio un toque cuando toqué esto. Cuando toqué esta pieza me dio un toque. Es una pequeña descarga eléctrica. Es un fenómeno físico y es debido a una diferencia de temperaturas. Y solamente sucede en metales. Nunca nos da un toque cuando tocamos un material no metálico. Solamente en metales. Y es diferente dependiendo del tipo de metal. Con algunos metales es muy pequeño y casi no se aprecia. Casi con todos los metales nos da toques, pero la gran mayoría, el toque es demasiado pequeño que casi no lo apreciamos. Siempre y cuando la temperatura de nuestra mano sea diferente a la del metal. En fin, es el llamado termopar. Bueno, voy a tratar de preparar algo para mañana, tal vez buscar algunos dibujos, mostrárselos para que puedan entender más si es que no conocen el termopar. ¿Alguno de ustedes conoce lo que es un termopar? Profesor, ¿los diodos son un termopar? ¿Los qué? Los diodos. No. Es que se puede, según esto, medir temperatura con un diodo. Ah, bueno. Se puede usar un diodo porque se usaría la resistencia eléctrica del diodo. Se puede usar para calibrarlo como medidor de temperatura. Tiene razón. Sí, porque Aunque creo no es exactamente lo que se utiliza como termopar. No. Pero sí se puede usar. De hecho, muchos sistemas electrónicos sí utilizan una especie de diodo como medidor de temperatura. Como, por ejemplo, las computadoras. Sí saben que las computadoras pueden marcar la temperatura en diferentes partes de la computadora. Por ejemplo, en la tarjeta madre o en el procesador para medir la temperatura del procesador, que no se caliente mucho, que no se queme. Entonces se utiliza una especie de diodo como medidor de temperatura, que equivale a como si fuera un termopar. ¿Sí? Sí se puede llegar a usar. Pero lo más común es que el termopar sea 2 alambres. Es lo más común como termopar. Por ejemplo, los refrigeradores tienen un termopar adentro para medir la temperatura del aire dentro del refrigerador. Los hornos de las estufas o los hornos para los hornos de las panaderías o de las pastelerías tienen un termopar
para poder medir la temperatura dentro del horno. Y el medidor más apropiado para medir la temperatura en esos lugares es un termopar. En lugar de termómetro biometálico o de líquido, en esos casos es más apropiado el termopar. Por eso es necesario conocer las características de cada medidor, porque para algunas aplicaciones puede ser más adecuado un medidor y para otras aplicaciones otro medidor diferente. Por eso hay que conocer las características de cada medidor para poder saber cuál es el medidor más apropiado dependiendo de la temperatura que queramos medir y dónde la queramos medir. Pero se nos acabó el tiempo. Mañana continuamos.